Bueno, hace un año nosotros empezamos la iglesia por la misericordia del Señor en junio 21. ¿Qué tiene de especial ese día? Es el día que tiene mayor cantidad de tiempo de sol de todo el año. ¿Sí? Es el solsticio de verano, si no estoy mal. ¿Sí? Y entonces me llama la atención de que por qué el Señor, y de hecho el año pasado cuando empezamos la iglesia, íbamos a inaugurarla, ustedes no saben, pero íbamos a inaugurarla el 7, porque resulta que habíamos empezado ya aquí en este sitio físico, pero para ese día había un evento que ya había reservado la iglesia. Entonces nos dieron qué pena con ustedes, pero el del 21 no se puede. Y entonces nosotros empezamos a buscar sitios a donde lo inaugurábamos, no sé qué, y orando, Señor, por favor, abre las puertas. Tú sabes, Señor, que estamos haciendo esto es para ti. Y nos llamaron como faltando una semana y nos dijeron, ¿sabe qué? No, cancelaron todo. El 21 es el sitio de ustedes. Y entonces, wow, nosotros agradeciéndole al Señor y todo. Y yo tuve una conversación con el pastor Sandro y le dije, pastor, ese día es el día que hay mayor tiempo de sol. Y dijo, qué bueno, y empezamos a orar y todo eso. Y a mí me quedó eso, y cuando estaba preparando y orando para la reunión de hoy, el Señor me trae algo que sucedió también en la Biblia sobre el día más largo de la historia. Yo no sabía si ustedes sabían que el día más largo de la historia está en la Biblia. Y lo podemos encontrar en Josué capítulo 10. Y voy a leer el verso 12 al 14, si me quieren acompañar, y dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén y amén. Yo le voy a invitar que nos pongamos en pie y vamos a orar con todo lo que el Señor va a decir a través de esa palabra. Amén. Padre Santo, gracias Señor Dios Todopoderoso. Porque Padre Santo, para ti no hay nada por coincidencia. Tú tienes todo planeado con antelación, Señor. Tú sabes, Padre Santo, lo que ha de pasar. Nada te toma por sorpresa, Señor. Y hoy, Padre Santo, te colocamos esta palabra delante tuyo para que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de ella. Hoy queremos palabra de Dios y no de hombre, Señor. Nos arrepentimos de cualquier cosa, Padre Santo, que pueda obstruir tu fluir en nuestras vidas. Y te pido, Padre Santo, que nuestros corazones sean esa tierra fértil que recibe la semilla hermosa, poderosa de tu palabra y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la iglesia dice, amén, amén. Un aplauso al Señor y pueden sentarse. Y resulta que el Señor le entregó a Josué, a través de Josué, la tierra prometida para los israelitas. Y siempre que hablamos de que venimos a Canadá con un propósito, venimos y decimos, el Señor me ha entregado la tierra prometida. ¿Y quién lo cree? Bueno, ¿quién lo cree? Ahora sí, todos, bien. Todos lo creemos, ¿cierto? Y es fácil. Usted llega simplemente y se presenta y todas las cosas le llegan solitas, ¿cierto? Nunca dijo el Señor que la tierra prometida iba a ser fácil para tomar. Nunca lo dijo. Dijo, esta es la tierra prometida. De hecho, si ustedes recuerdan, enviaron a los 12 espías, Moisés envió a los 12 espías, entre ellos Josué y Caleb. Entonces llegaron Josué y Caleb diciendo, podemos tomarla, el Señor está por nosotros y los vamos a comer como pan. Pero hubo 10 espías que dijeron, eso es muy difícil y no lo vamos a poder hacer. Y por culpa de esos 10, entonces tuvieron que esperar 40 años. Y llegaron y entonces Moisés partió con el Señor, le entregó a Josué la posta y Josué empezó a tomar la tierra prometida y todos conocemos la historia que primero cruzaron el río que era inmensamente ancho, dice que se inundaban toda la tierra, pasaron por lo seco, emulando lo que el Señor había hecho con Moisés, a través de Moisés para pasar a través del mar, ¿cierto? Y después de esto, entonces empiezan a tomar la tierra y la primera ciudad que conquistan con unas murallas grandes fue Jericó. Después siguió otra ciudad que se llamaba Hai. Y por situaciones que no vamos a entrar en detalle, perdieron la primera
batalla, pero después el Señor les mostró qué era lo que había pasado y tomaron la ciudad. Y la ciudad que seguía se llamaba la ciudad de Gabaón, ¿cierto? Pero los gabaonitas, y era una ciudad poderosa, más grande que Jai, pero los gabaonitas dijeron, estos van a venir y nos van a volver polvo, porque eso ya está, el Señor está con ellos y no hay manera. Entonces llegaron y dijeron, vamos a disfrazarnos, de decir que venimos desde muy lejos, hacemos un pacto con ellos y de esa manera entonces no nos pueden atacar. Y así lo hicieron, se disfrazaron, decía que venían desde muy lejos. El error de Josué allí fue que no consultó al Señor, lo dice la palabra, hizo un pacto con ellos. Y entonces después se dieron cuenta que era la ciudad que seguía y dijeron, pero ¿por qué nos han engañado? Pero ya habían hecho el pacto y no podían tomar esa ciudad, o no podían tomarla por la fuerza. Ellos fueron sus súbditos, los gabaonitas del pueblo de Israel hasta hoy. Y entonces, viendo eso, los demás reyes de las otras ciudades que seguían dijeron, no, sí, ahorita nos toca a nosotros es irnos unidos todos en contra de la ciudad de los gabaonitas, ¿cierto? Y se unieron 5 reyes. Esos 5 reyes entonces se fueron a tomarse la ciudad de los gabaonitas, y entonces cuando fueron detrás de ella, los gabaonitas le dijeron a Josué, mire, yo sé que nosotros ya hicimos pacto, entonces como ustedes nos protegen a nosotros, entonces vienen aquí 5 reyes y nos van a acabar, y por lo tanto necesitamos que nos defienda. Y entonces Josué, atendiendo ese pacto que habían hecho, se fueron en contra de estos 5 reyes. Y empezó la pelea, estaban en lo más arduo de la batalla y de pronto salieron huyendo los 5 reyes, ¿sí? Pero se le estaba acabando el día a Josué para tomarlos. Y ahí es donde viene esa frase, esa palabra que dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Imagínese el poder, la seguridad que tenía Josué para decirle al sol y a la luna, se quedan ahí hasta que yo derrote a mis enemigos. ¿Usted se imagina la autoridad que tenía y el respaldo que tenía de parte del Señor este hombre? Ahora yo le pregunto, ¿será que el Señor nos va a dar a nosotros ese mismo respaldo y autoridad? ¿Sí o no? ¿Quién dice amén por eso? Y entonces, ¿por qué a veces no vemos las victorias como de pronto Josué? Y entonces yo me puse y le pregunté al Señor, mira Señor, este año, si me preguntan a mí, el Señor ha permitido muchas cosas en mi vida que definitivamente me ha hecho conocerlo en dimensiones nuevas y muy poderosas. Ahora yo le pregunto, durante este año que hemos estado aquí, el Señor, ¿usted ha conocido al Señor en una dimensión nueva, en una dimensión poderosa, o de pronto no, de pronto sigue como de la misma manera, en la misma dimensión, de la misma manera? ¿Sí? Y entonces yo le decía, Señor, yo te doy gracias porque en donde me he dispuesto, te he visto poderoso en mi vida. Hay áreas en mi vida que todavía me faltan, pero en donde me he dispuesto, lo he hecho. Y entonces yo le decía, bueno, Señor, entonces, ¿qué será lo que hace falta en mi vida para que yo pueda tener ese arrojo de Josué y cuando vengan los enemigos, tener la autoridad para decretar cosas y pasen? Porque Josué había podido quedar en ridículo, ¿sí o no? Es decir, no, es que, y que no pasara nada, todos los soldados como que, ¿cierto? Hay un predicador argentino que se llama Carlos Anacondia, y cuando él estaba empezando, el Señor empezó a moverse con señales y prodigios en su vida. Y en una de esas, fue a predicar a una ciudad, y era una ciudad, y estaba haciendo calor, era verano en la Argentina, y entonces estaban allí y empezaron a llegar mosquitos, y eso lleno de mosquitos de ese salón donde estaban ellos, y el Señor llega y le dice, ora y ordénale a los mosquitos que se vayan. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes harían esa oración? No es un perro que si no se sale usted lo saca, son mosquitos. ¿Sí me hago entender? Entonces él ya dice, Señor, lo primero que dijo el pastor Anacondia fue anulo al diablo. Sí, me va a hacer quedar en ridículo acá. O sea, yo me voy a poner a decirle a los mosquitos que se vayan y si no pasa, toda la gente me va a decir como qué. Y el Señor llega y le dice, le repitió, haz lo que yo te digo que hagas. Y entonces él ya sintió que era la voz del Espíritu Santo y ordenó a los mosquitos que se fueran, y todo el mundo miró como extrañado y los mosquitos se fueron. ¿Pero por qué?
porque, y voy a ver y voy a mostrarles cosas que el Señor me enseñó, porque había en Carlos Anaconda una convicción completa y total de que el Señor estaba con él, el Espíritu Santo, y cuando él escucha la voz del Espíritu Santo, él simplemente activa la palabra que le dice el Señor, pero hay que tener una comunión. Entonces, lo primero, ahí rápidamente que tenía Josué claro es que Josué conocía a Dios, ¿cierto? Josué conocía a Dios. Y lo primero que yo decía, bueno, Señor, ¿será que yo te conozco de la misma manera, intensidad e intimidad que Josué? Yo, me falta. Trato de conocerlo todos los días, pero me falta. En las relaciones, el Señor nos ha dado 3 recursos, como sabemos, y uno de ellos es las relaciones. Y las relaciones son muy importantes porque cuando uno decide empezar a acercarse a una persona, por ejemplo, en el caso de nosotros los casados con nuestro cónyuge, empezamos a tener una intimidad. ¿Qué significa? Un acercamiento. Hay cosas exclusivas que se hace únicamente con la pareja, que se comparte con ella, que se habla con ella, etcétera, que son exclusivas de. Amén. Y entonces muchas veces yo me preguntaba, Señor, ¿será que yo tengo la misma exclusividad contigo? Yo te digo y comparto cosas contigo que solamente puedo hacer contigo. Porque de repente yo lo conozco a Dios de palabra, o sea, de lo que los demás me cuentan, pero no de una manera íntima. Cuando cruzaron el Jordán, imagínese la autoridad y la manera como conocía Josué al Señor, que se atrevió a obedecerle, a decir, bueno, vamos, alístense, dice la palabra en Josué, porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán. ¿Sí? Y entonces llega y le dice el Señor, que pasen primero los sacerdotes. En el momento que los sacerdotes empiecen a tocar el río, se va a detener el río y van a poner, los sacerdotes llegan hasta la mitad del lecho del río, se van a quedar ahí, todo el pueblo va a pasar y cuando terminen de pasar todos, entonces los sacerdotes van a terminar de pasar. Así le dijo que hiciera. ¿Y qué hizo Josué? Caso, obedeció y empezaron a pasar los sacerdotes y empezó a detenerse el río. ¿En dónde había visto Josué esa escena? Cuando venían los egipcios detrás de ellos, delante tenían el mar y estaban ahí como en un sándwich y decían, bueno, ¿para dónde vamos a coger? Levanta las manos, dice la palabra que le dice Moisés al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de que levante la vara, mano? Y era como santandereano. Y levanta la vara y cruzan, se abre el mar y ellos cruzan. Entonces ya lo había visto, por lo tanto él ya conocía cómo obraba el Señor. Y cuando el Señor le dijo, vas a cruzar el Jordán, él se acordó, sí, porque nosotros cruzamos el mar rojo, el mar muerto, perdón. ¿Sí me hago entender? Entonces esa es la intimidad que tenía Josué. De otra parte, cuando cayó Jericó, imagínense la instrucción que le da el Señor a Josué. Van a dar una vuelta cada día y el 7º día 7 vueltas y van a tocar las trompetas y van a vencer. ¿Quién haría esa estrategia? Bueno, sí, después del partido todo el mundo es técnico, ¿sí o no? Cuando se acaba el partido todo el mundo dice, el cambio era este y claro, eso había que hacer esto, ¿cierto? Todo el mundo sabe. Pero es difícil cuando el Señor es la primera vez que lo va a hacer, porque antes yo no, y perdón mi ignorancia, yo no conozco en la Biblia que alguien hubiera hecho algo similar. Y Josué que dijo, le creo al Señor porque si él lo dijo, él lo hará. Y lo hizo. Y cuando mandaron a los espías dentro de Jericó, ¿qué dijo la prostituta Rahab? Dijo, todo el pueblo sabe que el Señor está con ustedes y estamos muertos del miedo. ¿Me hago entender? Hasta los enemigos sabían que el Dios que estaba con los israelitas los iba a vencer. Ahora, ¿ustedes creen que el enemigo no sabe que ustedes lo van a vencer? ¿No creen eso? Vuelvo y pregunto, ¿ustedes no saben o no creen que el enemigo sabe que ustedes lo van a vencer al enemigo? El Señor está con ustedes, vive el Espíritu Santo en ustedes y es el mismo que vivió en el Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 8. Entonces, ¿qué es lo que esperamos para empezar a actuar como los hijos de Dios que somos? Amén. Como lo hizo Josué, ¿sí? Entonces, cuando yo conozco a Dios, tengo que pasar tiempo de intimidad con Él y empiezo a conocerlo en una dimensión diferente y nueva. ¿Eso qué significa? Que voy a tener situaciones difíciles, ¿sí? Van a pasar. De hecho, el Señor lo profetizó cuando se está orando por nosotros. Y Él les dice, bueno, una cosa sí les prometo y es que van a tener cosas difíciles que enfrentar, ¿sí? Pero no se preocupen porque yo voy a estar con ustedes. Entonces, ¿cómo voy a conocer a Dios en las situaciones difíciles si no me pego a Él? ¿Sí? Como, mejor dicho,
decimos en Colombia, como un chicle. ¿Se han visto esas personas que van para arriba y para abajo? Sobre todo cuando un par de muchachos empiezan a conocerse y hablar, eso parece un chicle, ¿no? ¿Para dónde está el uno va el otro? ¿Cierto? Así con el Señor. No separarme de Él. Mire, cuando hemos pasado por situaciones difíciles, se levanta uno por la mañana y ora. ¿Sí? Está uno haciendo sus cosas y de pronto se acuerda otra vez de la situación y va y ora. Yo me acuerdo que también un pastor en Colombia decía, el Señor en algún momento me pidió que yo saliera de mi trabajo. Y me dijo, bueno, tienes que salir, tienes que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y entonces decía, hasta para comer en adelante, para lo del arriendo en adelante, yo tenía que arrodillarme a orar porque no tenía otra opción. Y ahí conocí al Señor en otra dimensión. Entonces lo que nos falta es intensidad, ¿sí? Intensidad. Así como la viuda que estaba frente al juez injusto. ¿Sí? Que llegó ella, iba un día, hágame justicia, por favor. Ya no tengo tiempo. Al otro día, ay, ¿será que me hace justicia, por favor? Después de unas semanas, dijo, ¿sabe qué? Venga, le voy a hacer justicia porque es que yo no creo en Dios ni nada de eso, pero ya me tienes saturado. ¿Sí? La intensidad de ella. Que así nos acerquemos, dice el Señor. Si eso le hizo un juez injusto, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial cuando nos acercamos a Él? Ahora, la pregunta es, ¿qué nos hace falta a nosotros para hacer eso? ¿Sí? Conocer al Señor. ¿Sí? Cada experiencia fue revelando quién era Dios y eso produce fe. Cuando uno enfrenta una situación y ve la mano de Dios, cómo se demuestra en esa situación, cómo me salva, me saca esa situación, eso me da un nivel nuevo de fe. Aquí, ¿quiénes hemos sido sanados de alguna enfermedad? Aquí, ¿quiénes el Señor nos ha sacado de alguna situación financiera o familiar? ¿Sí? Eso nos tiene que dar un nuevo impulso de fe, de decir, el Señor lo hizo, lo va a volver a hacer, porque lo conocí de una manera nueva. Amén. Bueno, un aplauso al Señor, porque yo sé que Él está obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas personas conocen sobre Dios, y eso es conocimiento, pero cuando yo conozco a Dios, eso me da fe. Es diferente saber que existe un Dios y que es poderoso y bueno, a saber que Dios está por mí, que camina conmigo y es mi amigo. Porque cuando camina conmigo, eso me da confianza y fe para enfrentar lo que sea. Pero cuando yo conozco de Dios, es un conocimiento, pero no más. Y por eso es que no pasa nada cuando oro, porque puedo conocer mucho de Dios, pero no conocer a Dios. Y esa es una parte muy importante. En Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces no es que no esté la palabra de Dios, muchas veces no es que no esté el poder de Dios, muchas veces que no tengo la palabra de parte de Dios para enfrentar la situación. ¿Sí? En Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios y una de las armas es la espada del Espíritu. ¿Sí? ¿Ustedes cómo se imaginan un guerrero, la espada de un guerrero? ¿De qué tamaño? Muéstreme con sus manos de qué tamaño se imaginan la espada de un guerrero. Bueno, los que no así corta uñas. ¿Sí o no? Una espada grande, poderosa, que usted tenga que, cierto, ejercitarla. De esa misma manera, cuando uno habla de la espada del Espíritu, es que uno conoce su arma, sabe cómo usarla. Les voy a contar una historia real. Estaban trabajando en una compañía en Bogotá y entonces resulta que un viernes, la persona que estaba a cargo de la bodega había terminado todo su trabajo como a las 10 de la mañana y entonces salían los camiones para repartir pues, las mercancías en los diferentes sitios. Y entonces el de la bodega dijo, ¿sabe que yo me puedo ir con uno de los compañeros? Es que no tengo nada para hacer durante el día, el de Croactivo. Y entonces dijo, ¿será que me puedo ir con él? Y pues le ayudo y de paso pues... Y dijo, claro, venga, entonces se fueron. 10 de la mañana, cuando a las 3 de la mañana fueron llegando, y el que fue de ayudante, el Croactivo, llegó con la cabeza vendada. Entonces, ¿eso qué pasó? Que fue a ayudar y mejor dicho. Y entonces resulta que estaban repartiendo las cosas y todo, repartiendo pues las cosas y en el tráfico de Bogotá, entonces se engancharon con otro carro. Sí, él no el conductor, sino él se puso a pelear con otro que porque se le había metido, que no se le había metido, bueno, lo que sea. Y entonces eso se fue escalando y entonces llega el hombre, el Croactivo, y se bajó del carro con, ustedes saben, esa herramienta le decimos en Colombia la cruceta, que es para quitar las tuercas, los pernos de las llantas cuando se pinchan, ¿no? Que tiene como una cruz.
Y yo no creo que era para orar por él, no. Entonces se bajó con la cruceta, ¿cierto? Con un arma. ¿Y qué pasó? El otro le quitó el arma y con esa le dio. ¿Sí? Entonces yo aprendí varias lecciones. Una, no salir con él. Pero otra más importante era, si usted tiene un arma, tiene que aprender a usarla, si no con esa le dan. ¿Sí? ¿Usted cree que el enemigo no sabe Biblia? Es más peligroso el enemigo cuando tiene una Biblia debajo del brazo. Pero lo que le quiero decir es, si usted va a utilizar la palabra de Dios, que es la espada, usted tiene que saberla usar. ¿Cómo se aprende a usar la palabra de Dios? Declarando la palabra rema, la palabra específica para el momento específico en una situación específica. Amén. Si por ejemplo usted va a orar porque tiene voy a hablar de aquí los hombres sobre todo, una tentación, de pronto que hay una persona que lo está tentando y todo eso, entonces ¿qué palabra le dice usted a esa otra persona o al enemigo? ¿Sí? ¿No solo de pan vivirá el hombre? Entonces uno tiene que saber usar la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Cuando yo conozco al Señor y el Señor me dice, esta es la palabra que yo tengo para ti en esa situación que estás pasando, pero tengo que aprender a usarla. Porque si no, con esa misma el enemigo va a usar en contra mía. Salmos 9:10 dice, los que conocen tu nombre confiarán en ti. ¿Cómo yo hago para confiar en el Señor? Cuando lo conozco. ¿Sí? Dígame, piense en 3 personas que usted confía, a las cuales usted le confiaría su vida. Y ahora le pregunto, ¿por qué le confiaría su vida a esas 3 personas? Y yo le voy a decir, porque usted le tiene una confianza al punto de entregarles su vida. Confía en ellas, ¿cierto? Espero que una de ellas sea su cónyuge para los casados. Amén por los hombres que dijeron eso. Amén. Eso. ¿Sí? El salmista no dice que confiarán los que han oído, sino los que lo conocen. ¿Sí? Y muchas veces nosotros como creyentes vivimos en derrota en áreas de nuestras vidas porque conozco muy bien el problema, pero no conozco la palabra del Señor que me va a sacar a mí de ese problema. ¿Sí? Y no es que no la sepamos todas, pero yo pienso que una obligación que nosotros tenemos como hijo de Dios es escudriñar las escrituras para saber qué es lo que tiene el Señor para mí. La palabra del Señor es poder para los que creen, dice. Ahora yo pregunto, ¿creemos en la palabra de Dios? Vuelvo y pregunto, ¿creemos en la palabra de Dios? ¿En qué parte? ¿Génesis, Apocalipsis, toda? Entonces, ¿qué nos hace falta para declarar lo que el Señor ya tiene a favor nuestro? Ahí están las promesas que el Señor tiene para lo que necesitamos. Tenemos que hacer nuestra parte, claro, pero si está la palabra de Dios, ¿qué nos hace falta para declararla? ¿Ok? Entonces, cuando conocemos a Dios, ya nuestro enfoque no son las circunstancias, sino la palabra que el Señor nos da. Entonces yo enfrento la situación, independientemente sea la circunstancia, yo estoy viendo, dice la palabra, mis ojos bien puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. O sea, yo veo la palabra, porque en Juan capítulo 1 dice que el verbo hecho carne, o sea, la palabra de Dios se vino a esta tierra en el nombre del Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesús. Amén. Por lo tanto, entonces, si yo creo a la palabra de Dios, al verbo hecho carne que es Jesús, entonces lo que Él me diga es lo que yo voy a hacer. Acuérdense, Pedro estaba en la barca, estaban al mediodía, no habían pescado ni, mejor dicho, ni una cucaracha en medio del mar, ¿cierto? Y llega el Señor después de todo y le dice, tira la red a mano derecha. Y llega y le dice, Señor, hemos pescado toda la noche, eso lógicamente no es, mire que el sol, los pescados, no sé qué. Y yo imagino que el Señor lo miró con mirada de, ¿really? ¿Usted no le han dicho eso alguna vez a sus hijos? ¿Really? Y el Señor dice, pero en tu nombre, le dice Pedro, echaré la red. O sea, que se sintió redarguido, ¿no? Tiró la red y ¿qué pasó? Dice que casi se hundía la barca y tuvieron que venir a ayudarle. Entonces, toda esa palabra, ¿para quién es? Para los hijos de Dios, para los que creen. Dice que si uno ora creyendo que va a recibir de parte de Dios, sino ¿para qué? Entonces eso es lo que el Señor nos pide. ¿Vamos a orar? ¿Vamos a orar? ¿Vamos a creer lo que Él nos dice?
Entonces vamos a acercarnos a Dios con esa actitud. Amén. Un aplauso al Señor, porque yo sé que Él está haciendo cosas nuevas en nosotros. Moisés le dijo al Señor, Éxodo 33:13, muéstrame ahora tu camino para que te conozca. Muéstrame tu camino para que yo te conozca. ¿Sí? Muchas veces el camino no está, uno nunca ha pasado por ese camino, es una experiencia nueva, es una situación difícil nueva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creer que el Señor va delante mío y cruzarlo, ir por donde Él me dice. Fácil no es. Yo me he tenido que enfrentar con mi familia en situaciones que nunca habíamos cruzado. Es más, uno normalmente llega y pide, usted conoce que ha hecho aquel o en esa situación y la gente tampoco sabe. Y entonces el Señor lo mete a uno y le dice, bueno, usted es el que tiene que cruzar aquí y va a ir para adelante por medio de la palabra. Entonces no nos dé temor. Si el Señor está por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Lo segundo es depender de Dios y no de las emociones. Depender de Dios y no de las emociones. Josué actuó por fe y no por sentimientos. Usted imagínese que está enfrentando a 5 reyes. 5 reyes. ¿Josué tuvo miedo? Yo imagino que más reveso tenía un paracaídas que Josué. O sea, ese hombre llegaba, el Señor le decía algo y era determinado. El Señor me lo dijo, voy para allá. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor en Josué capítulo 1? Esfuérzate y sé valiente. Y este sí que era esforzado y valiente. Valiente no significa no tener miedo. Valiente es que a pesar uno del miedo sigue avanzando. ¿Sí? Aquí, ¿quiénes hemos tenido miedo en decisiones que hemos tenido que tomar? Seguramente. Pero cuando venimos de parte del Señor, perseveramos y el Señor nos abre las puertas. Entonces es por eso importante que entendamos que yo no me puedo dejar dominar por mis emociones. Ahí sí, como dice, ¿quién manda a quién? Muchas veces las emociones terminan mandando en mi vida. Yo me dejo doblegar por las emociones y no significa que las emociones sean algo malo. Las emociones son dadas por Dios, pero no para que me dominen. Las emociones son como sensores, ¿sí? Voy a explicarles. Cuando usted, por ejemplo, está en una fogata, en un camping o algo así, y usted se está acercando y usted tiene frío, pues usted se acerca al fuego, ¿cierto? Para tomar calor y todo eso. Pero si se acerca demasiado, ¿qué puede pasar? Se puede empezar a quemar, ¿cierto? En una ocasión estábamos en un camping y no sé qué, y entonces un muchacho llegó y tenía frío, y entonces acercó, tenía pues zapatos puestos y acercó los zapatos. Y entonces él dijo, ¡ay, qué rico! Se me están calentando los pies, pero entonces empezó a oler a chamuscado, a caucho chamuscado, ¿cierto? Y entonces le dijimos, oiga, pero no está viendo, no está sintiendo. Y dijo, no, me están calentando los piecitos y hasta ahí el sentido, ¿cierto? Pero ¿a qué voy con eso? La sensibilidad, él no tenía sensibilidad en los pies según eso, pero bueno, la sensibilidad hace que uno cuando se acerque al fuego diga, no, está muy cerca, entonces yo me alejo. Igual son los sentimientos son esos sensores emocionales que cuando alguien me hace daño me duele, lloro, ¿cierto? Y empieza a decirme, bueno, tenemos que procesar eso, pero es para que yo dependa de las emociones, son sensores. Amén. Entonces imagínese la persona que de pronto está cerca al fuego y no se vuelve a acercar y dice, no, yo nunca me vuelvo a acercar a nada. Nada de estufa ni nada de eso. Amén por los que no cocinan, ¿no? Sí, no, es que tuve una mala experiencia. Bueno, pero a lo que yo me refiero son sentimientos. Los sentimientos son esos sensores que me dio el Señor y por lo tanto son buenos, son una bendición. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Permitir que el Señor a través de ellos yo pueda sentir y todo eso, pero no depender de ellos. Amén. En algún momento hacíamos el paralelo entre la diferencia entre un termómetro y un termostato. El termómetro simplemente mide la temperatura. Entonces aquí estamos a 22, 23 grados y ahí está. Pero el termostato la regula. Entonces si está muy caliente, empieza a enviar aire acondicionado para mantenerla en 18, 20 grados. Está muy frío, entonces sube la temperatura para que se mantenga. ¿Sí? Entonces, cuando yo me dejo dominar por los sentimientos, es simplemente el termómetro que sube la temperatura y yo también empiezo a decir cosas y hacer cosas como loco. Baja la temperatura y entonces estoy triste y entonces ya no vivo y no sé qué más cosas. Pero cuando el Señor es el que toma control de mis emociones y mis sentimientos, independiente de donde esté yo, el Señor es el que me equilibra a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, no actuó Josué por fe ni por sentimientos, actuó por fe y no por sentimientos. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos
y no por vista, ¿sí? Josué no actuó por lo que sentía. Usted imagina que están los gabaonitas, le dicen, no, es que vienen 5 reyes aquí a atacarnos y todo eso, y Josué decir, qué chicharrón, ¿se entiende? Qué problema que me gané porque me dejé engañar y ahora me toca salir a defender a estos, y contra 5 reyes. Y hubiera dicho, uy, 5 reyes, no, y son más fuertes que los de Jaín, no, Dios. Él no tuvo miedo, dijo, bueno, muchachos, tocó salir a la guerra, vamos para adelante. Y salió. Entonces la determinación de Josué jamás dejó que sus emociones lo manejaran. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si yo confío en Jesús, el Señor, el Espíritu del Señor, dice en Romanos capítulo 8, levantó a Jesús de entre los muertos y es el mismo Espíritu que mora en ustedes y en mí. ¿Será que nos puede levantar a nosotros del problema que estamos viviendo? Amén por esos dos que lo creyeron. ¿Será que el Señor nos puede levantar del problema que estamos viviendo? El Señor lo puede hacer, levantó a Jesús de entre los muertos, o sea, más allá de eso, ¿qué puede ser? ¿Detener el sol y la luna? También. Pero ¿qué es lo que hace falta? Que yo le crea, que yo le crea. Dice en Números 13:33. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Cuando uno vive por emociones, cualquier cosa lo afecta. Y yo estoy diciendo cualquier cosa sabiendo que hay cosas fuertes que lo enfrenta, que hay que enfrentar. Pero cuando yo estoy seguro que el Señor está conmigo, lo que venga, no importa lo que salga de ahí en adelante, el Señor me va a sacar en victoria. Amén. Amén. Un aplauso al Señor, porque sabemos que Él nos está dando hoy la respuesta a lo que estábamos buscando. En 1 Samuel 17:37 dice, Jehová me ha librado de las garras del león, las garras del oso, y Él también me librará. David, al igual que Josué, tenía una confianza tan grande y total en el Señor que él dijo, mire, yo me he enfrentado con osos, me he enfrentado con leones y no me va a quedar grande este gigante. Me va a enfrentar. El Señor va a hacer algo, no sé, pero Él va a hacer algo. Esa era la confianza que se tenía, ¿cierto? Ahora, cuando yo enfrento un problema por la mañana, ¿qué hago? O en cualquier momento, no, ese problema, no, el Señor está conmigo, Él va a hacer alguna cosa, yo hago mi parte, yo oro, ayuno, salgo a enfrentar esta guerra, pero lo voy a hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. David no dependió de cómo se sentía, sino dependió de que era Dios. Y el ejemplo más grande de todos es Jesús. Lucas 22:42 dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando estaba el Señor en Getsemaní, el Señor Jesucristo en Getsemaní, llega y dice, Señor, si se puede, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el sentimiento y la emoción le decía, vas a sufrir, vas a pasar. Él sabía lo que iba a enfrentar, no era cualquier cosa. Era una muerte y una muerte de cruz, que era una tortura inmensa. ¿Sí? Pero él dijo, ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, no hacer nuestra voluntad, no dejarnos guiar más por los sentimientos, por Dios Santo. Es, Padre Santo, tengo este problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ayunar, a orar. Si estoy pasado de peso, hasta mi ayuda. Amén. Bueno, pero lo importante es de verdad usted determinarse a decir, yo no me levanto de aquí hasta que me bendigas. ¿Quién dijo eso? Jacob dijo eso, se enfrentó con el ángel del Señor, que en la palabra es Jesús, y llega y le dice, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar. Yo imagino, chino fastidioso, el Señor Jesús, suelte, chino, ya nomás, ya toda la noche ahí jugando, ya deje de jugar y vayas. No te suelto hasta que me bendigas. ¿Y cuál fue la bendición? Ya no le voy a seguir diciendo un mentiroso, engañador, ladrón, sino le voy a decir Israel. Le cambió el nombre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues así como Josué, fastidiosos con el Señor. ¿Aquí quién le gusta ser fastidioso? Yo sí conozco a varios. Buen fastidioso, tranquilos, bien fastidioso. Entonces, la obediencia estuvo por encima de la emoción. Yo no me baso en mis sentimientos o en lo que los otros dicen o en la lógica. Muchas veces uno por la lógica no va a encontrar la solución. ¿Sí? Usted dice, no, pero está en Canadá, un nuevo país, usted no tiene el idioma, usted no tiene los pergaminos, no sé qué dice más, y uno dice, no, de verdad, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Cierto?
Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y me dice, yo te he traído a esta tierra, ¿para qué? Para que esta sea tu tierra prometida y no solamente para bendecirte a ti, sino a las familias contigo. Entonces, ¿usted cómo enfrenta ese día? Con la fuerza de la palabra de Dios y sabiendo que usted es bendición a donde llegue. Cuando uno se va a presentar a algún sitio, a algún trabajo o alguna, bueno, lo que sea, uno se va creyendo, el Señor está conmigo. Y si no me aceptan, ¿quién pierde? Ellos. Usted va a decir, no, pues fácil, no, yo me he presentado, a mí me ha pasado también, donde yo me he enfrentado a situaciones, yo le digo, Señor, no es por lo que sea yo, es por lo que tú has hecho en mí, que vengo a hacer bendición a estas personas. Si ese es el lugar que me traes, amén, y si no, muéstrame para dónde, pero que yo sea bendición ese sitio y mientras tanto muéstrame qué hacer, amén, amén. Las emociones, bueno, perdón, y el tercero es que Josué se gozó, se disfrutó esa victoria. ¿Sí? Y voy a decir, ¿cómo? Léanse Josué capítulo 10. Él llega y está allí, sale detrás, le dice a la luna y al sol que se queden ahí, empiezan a ir detrás de los 5 reyes y sus ejércitos. Los reyes se esconden en una cueva. Y Josué dice, a mí no se me va a escapar este ejército, porque yo sé que si los dejo ir, después se me vienen en contra. Entonces, encierren en esa cueva a los reyes, a esos 5 reyes con rocas, y vamos a acabar con este ejército. ¿Sí? Y mire que fue impresionante la manera como el Señor les dio la victoria. Primero, y usted lo van a leer, el Señor desató una granizada. ¿Y quién ha escuchado de granizadas en Calgary? Una granizada, y dice que murieron más por la granizada que por los del ejército. ¿Sí? O sea que el Señor, inclusive a través de eso, yo decía, wow, Señor, espiritualmente, inclusive cuando hay granizo, el Señor está dándonos la victoria. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Sí? Y dice que después de la granizada fueron y acabaron con todo el ejército y ahora sí, bueno, ahora sí vamos por las cabezas. Y nos vamos a disfrutar este triunfo. Y mire lo que el Señor hizo tan intencional a través de Josué. Le dijo, bueno, salqueros. Salieron los 5 reyes. Lo más fácil era llegar y coger con la espada y salen 5. Pero le dijo a sus oficiales, vengan para acá. Y ahí los reyes tiraron, dijo, coloquen sus pies sobre las cabezas de ellos, porque así el Señor va a derrotar a sus enemigos. ¿Quién lo cree? Amén. Y hoy que vamos a orar, en este momento que vamos a orar, usted va a ver el enemigo que el Señor ha permitido que usted tenga al frente. Porque el Señor lo va a colocar bajo sus pies. Dice que nuestros enemigos serán colocados como estrado bajo nuestros pies, lo dice la palabra. Amén. Entonces, cuando estemos orando, usted va a ver ese enemigo que le ha hecho la vida de cuadritos, que no ha dejado que usted avance, que ha tenido tanto problema, y va a ver que el Señor se lo está colocando como estrado bajo sus pies. Y usted en oración va a ver cómo el Señor permite que usted le ponga el pie sobre eso y finalmente el Señor va a tener la victoria sobre ese enemigo a través suyo. Amén. Y cualquier cosa que esté enfrentando, el Señor le da la victoria. ¿Quién lo cree? Amén. Un aplauso al Señor porque yo sé que hoy vamos a tener una victoria nueva. Y entonces, en Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová será nuestra fortaleza. ¿Usted cree que después de esa victoria no estaban disfrutándolo? Hay que disfrutar las victorias que el Señor nos da. Para empezar, hemos tenido un año, ¿sí? En esta iglesia, con las personas que el Señor ha traído, con cada una de las luchas, las situaciones, pero estamos en victoria un año después y van a venir todavía muchas victorias. Amén. Entonces, es nuestro gozo. Dice, regocijados siempre en el Señor, Filipenses 4:4. Siempre estar contentos por lo que el Señor nos da. En Salmo 115:1 dice, después de experimentar la mano de Dios, el creyente reconoce toda la gloria de Dios. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115:1. O sea que cuando yo le doy gloria al Señor a través de las victorias, Él recibe esa adoración. Amén. Y 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para que todas las promesas, todas las profecías se cumplieran en Él. Dice que el verbo hecho carne es el Señor Jesucristo. Nos enseñó a venir a esta tierra, cómo vivir y cómo ser un verdadero hijo de Dios a través de lo que Él nos está enseñando a cada día en nuestra relación con Él.
¿A quién dejó mientras tanto? Al Espíritu Santo. Es mi deber como hijo de Dios caminar con Él. Los 12 discípulos que estuvieron alrededor de Jesús se despegaron en algún momento de Él. Estuvieron todo el tiempo con Jesús pegados, chicles, ¿cierto? Elías y Eliseo. Elías llega y llama a Eliseo y le dice, bueno, te voy a tirar el manto porque tú vas a ser el profeta que me va a suceder. Ahora tú vas a ser el profeta de ahora en adelante después de que yo me vaya. Llega y le dice, ¿qué quieres que te conceda? Estamos hablando de que Elías era un profeta que salía en las primeras planas de los periódicos. ¿Sí? Decía, Elías dice que no va a llover en 3 años. Primera página. Elías le dio de comer a una viuda por X tiempo con solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Así eran los titulares. ¿Sí? Y entonces llega y le dice a Eliseo, que Eliseo era un desconocido. Le decía, él estaba ahí arando la tierra. Y entonces le dice, bueno, ahora usted va a ser el siguiente después que yo. Y llega y le dice, ¿qué quiere que yo le dé a usted? Y le dice, fácil, el doble de unción que usted tiene. O sea que si usted hizo 20 milagros, yo voy a hacer 40. Llega y le dice, está muy pretensioncito, ¿sí? Si usted quiere que eso pase, entonces, cuando yo me vaya con el Señor, usted me tiene que estar viendo. Si no pasa eso, no me ve, no hay milagros, ¿sí? Y entonces después llegaban y le decían, venga, Elías le decía a Eliseo, espérame aquí, ya vengo, me voy a tomar un cafecito. ¿Y qué le decía Eliseo? ¿Ya vengo? Se le pegaba. No, señor, yo me voy para allá con usted. No, que es que yo tengo que hacer unas cosas privadas. No importa, yo de espaldas, pero ahí estoy. No se le despegó jamás. Y cuando el Señor se lo llevó, lo vio y desde ese momento el doble de milagros. Porque no se le despegó. El Señor a través de su palabra nos dice, usted no se despegue del Señor, sea intenso con Él, sea todo el tiempo intencional estar caminando con el Señor y el Señor va a obrar de una manera sobrenatural en su vida. ¿Qué hace falta? Que yo esté ahí con Él como un chicle, pegado pues con Él. Amén. Amén. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor nos ha dado la victoria. Dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Eso es el espíritu que el Señor nos ha dado. Poder para vencer todas las cosas. Josué lo creía. Josué sabía que el Señor le había dado el poder para hacerlo. Y por lo tanto actuaba con seguridad. Amén. Y con amor, porque tenía siempre adoración para con el Señor. Y dominio propio, porque él no se dejaba dominar por las circunstancias o las emociones, sino que él permitía que el Señor dominara todo. Amén. Y entonces vamos a orar. Yo le pido que allí donde esté usted se levante y vamos a orar por estas 3 cosas que el Señor nos enseñó hoy. Y vamos a pedirle al Señor, identifique ese enemigo, y pueden ser muchos, porque ¿cuántos enemigos tenía Josué en esa batalla? ¿Cuántos reyes tuvo que salir a enfrentar? 5 reyes. ¿Tuvo temor? Dice que el granizo mató a más del ejército que los del mismo ejército. Pero ¿qué honró el Señor a través de Josué? Su fe. La confianza que tenía Josué en el Señor, de tal manera que le dijo al cielo, al sol que se quedara donde estaba y a la luna que se quedara donde estaba hasta que tuviera la victoria. Y yo le digo, ¿será que nosotros podemos decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? No me voy a levantar de oración todos los días de esta a esta hora hasta que tú me des la victoria. No te voy a soltar así como lo hizo Jacob. No te voy a soltar así como Eliseo no dejó a Elías nunca hasta que recibió la bendición. ¿Será que podemos hacer eso? Para los que vamos a hacer eso, vamos a ver cómo el Señor nos va a dar la victoria. Y va a ser en un tiempo corto porque Él ya nos lo ha prometido. Y por más reyes que haya, dice que el Señor ya ha puesto a todos nuestros enemigos como estrado bajo nuestros pies. Amén. Entonces, cuando oremos, vamos a orar de esta manera. Primero,
Vamos a darle gracias al Señor. Lo segundo que vamos a hacer es que le vamos a decir al Señor que vea a los enemigos que nos están enfrentando, se los entregamos a Él, sabiendo que Él tiene la victoria. Y lo tercero que le vamos a pedir es, Señor, dame la estrategia, dame la palabra para poder enfrentar y tener la victoria. ¿Quién lo va a hacer? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque, Padre Santo, tú, Padre Santo, te has disfrutado y te has gozado esta fiesta que hemos preparado para ti, Señor. Padre Santo, lo más importante para nosotros eres tú, Dios, Señor Todopoderoso. Padre Rey Celestial, tu Hijo Jesús, que vino a esta tierra, Padre Santo, nos enseñó a vivir según tus preceptos, murió y resucitó al tercer día para darnos vida juntamente contigo en el reino celestial, Señor. Y en el momento que el Señor Jesús partió, nos ha dejado al dulce y poderoso Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y en esta tarde, Señor, sabemos que así como Josué tuvo esa confianza y esa seguridad completa en ti, Señor, para ordenarle aún al sol y a la luna que se quedaran en ese sitio hasta que él pudiera acabar con sus enemigos, Padre Santo, porque tú le habías dado a Josué la fuerza, le habías dado a Josué la estrategia, le habías dado un ejército, pero aún, Señor, tú a través del granizo venciste a más enemigos que los que venció el mismo ejército de Josué. Tú a través de la estrategia, Padre Santo, pudiste ver cómo acabaron con esos 5 reyes. Todo el pueblo los acabó a través de lo que hizo Josué y sus oficiales. Y hoy, Padre Santo, mira cómo el enemigo se ha venido en contra nuestra. Padre Santo, a través de escasez, a través de problemas familiares, emocionales, conyugales, a través de problemas físicos, Señor. Esos reyes se han presentado nuevamente delante de nosotros, Señor. Pero sabemos que así como estuviste con Josué, estás con nosotros, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, venimos delante tuyo primeramente a pedirte perdón si hemos cometido algún pecado en contra tuya, Señor. Y allí donde usted está, si hay alguna cosa que usted siente en su corazón que de repente le ha fallado al Señor, este es el momento de decirla. Señor, escucha la voz de cada uno de mis hermanos, Señor, de que de repente hemos fallado como todos fallamos, Señor, como somos seres humanos, y hoy te pedimos perdón de todo corazón, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia una vez más de nosotros, Señor. Y Padre Santo, vamos hasta la misma cruz del Calvario y allí dejamos todo el acta de decretos que nos es contraria. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Aún de los pecados que nos son ocultos, líbranos, Señor. Y Padre Santo, en esta noche, en esta tarde, Señor, hoy venimos y te damos gracias porque, Padre Santo, hoy estamos celebrando un año más, Padre Santo, de esta tu iglesia Misión Carismática Internacional de Calgary. Esta casa que tú nos has llevado, a la cual nos has llevado, esta casa que nos ha abierto las puertas, esta casa, Padre Santo, que has usado para bendecirnos, restaurarnos, para hacer ese oasis en medio del desierto, Señor. Gracias por esta tierra. Gracias por nuestras familias, Señor. Gracias por nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, que son tremendas bendiciones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo que nos has dado. Y ahora, Padre Santo, hoy venimos delante tuyo a mostrarte este enemigo que se ha tratado de enseñorear de nosotros a través de escasez, a través de deuda, a través de problemas, a través de enfermedades, y está al frente tratando de intimidarme, Señor. Pero hoy, Padre Santo, creo que así como estuviste con Josué, estás conmigo, estás con cada uno de nosotros en esta reunión, en esta tarde, Señor. Y creo, Padre Santo, que tú vas a decir la palabra y el enemigo va a caer, Señor, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hoy te pido, Padre Santo, y a cada uno de ustedes les pido así con los ojos cerrados, si usted tiene una palabra que el Señor ya le haya dado en su devocional, en su relación con Él, acerca de la derrota de ese enemigo, le pido que la empiece a declarar. Pero si no, hoy le pido de ahora en adelante que usted esté en el lugar secreto y no salga de allí. Cada día tome un tiempo y no deje de hacerlo hasta que reciba de parte de Dios la palabra de victoria. Y hoy, Padre Santo, levante sus manos los que tenemos esos enemigos que se han enseñoreado en algún área de nuestras vidas. Padre Santo, mira nuestras manos levantadas. Mira esos 2, 3 o hasta 5 enemigos que se han levantado en contra nuestra, Señor. Y hoy, Padre Santo, te pido que así como estuviste con Josué, estés con cada uno de nosotros y te decimos, Señor, hoy clamamos, y si quieres repetir conmigo, Señor Jesús, hoy clamamos para que tú nos des la victoria sobre nuestros enemigos. Y como estuviste con Josué y con Jesús,
así sé que estás conmigo. Y hoy declaro que sin importar quién se enfrente conmigo, tú me das la victoria, porque es más fuerte el que está conmigo que el que está en el mundo. Y Padre Santo, hoy, así con las manos levantadas, Señor, mira las manos levantadas de mis hermanos, Señor, mis hermanas. Y Padre Santo, hoy te pido que honres su fe. Padre Santo, darles las fuerzas, el querer como el hacer. Padre Santo, que esa palabra que tú ya les has dado, Señor, se haga rema en sus vidas, se haga realidad, que ellos tengan la victoria en su área financiera, en su área laboral, en su área conyugal, en la área en donde el enemigo los haya atacado. Padre Santo, hoy declaro que esa palabra rema se hace realidad en sus vidas en un muy corto tiempo, Señor, porque tú lo has dicho y tú lo harás. Y tú dices en tu palabra que tú no eres hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú lo has dicho, tú lo harás. Y Padre, aún oro por aquellos que de repente no tenemos todavía la palabra rema, para que tengamos esa hambre y sed de tu palabra. Y todos los días reservemos un tiempo, Padre Santo, para caminar contigo, para compartir contigo. Y en ese tiempo, así como existe entre Elías y Eliseo, que siempre estuvo junto para recibir la palabra, tengamos esa disciplina de no soltarte jamás. Así como lo hiciste, Padre Santo, con Jacob, que nunca soltó al ángel de Jehová toda la noche en Peniel hasta que tuvo la bendición. Así lo hagamos nosotros, que no descansemos hasta que tu palabra, Padre Santo, sea entregada a nuestras vidas, porque es a través de ella que tenemos la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, un aplauso al Señor. Qué bendición, de verdad.